Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña una vez más el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Dios que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En este momento, Señor, imploramos su Santo Espíritu que nos acompañe en esta programación. Amén. También le pedimos una bendición muy especial por los oyentes que están en sintonía, Señor, a los cuales su palabra le va a llegar, Padre. Bendícelo, Amén. Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Una vez más nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez la oportunidad de salir al aire a través de este programa radial. Queremos enviarle un saludo a cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén sintonizando, donde quiera que estén sintonizando este programa radial. Sean todos muy bienvenidos. Esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Hermano Frank, como siempre lo hacemos a través de este programa radial, nos gusta hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y droga. Hermano John, ¿qué tenemos para hoy para nuestros amigos oyentes? Hemos estado hablando en programas anteriores, usted recordará, acerca de los factores para una buena salud, venciendo hábitos no saludables. El vigilante forestal tomó el teléfono en la torre de vigilancia y gritó: «Hay humo en el límite del viejo incendio», informó este vigilante. En el momento en que el grupo de bomberos llegó a la zona, un peligroso frente de fuego estaba avanzando en el bosque que quedaba. Pero esos hombres entrenados, armados con equipo moderno, tomaron el control de la situación en poco tiempo. 53 semanas atrás, un incendio devastó el área. ¿Qué originó el incendio de nuevo? Bueno, los investigadores finalmente descubrieron la causa. Cuando el primer incendio barrió el área, un enorme abeto al límite del incendio se prendió en el interior del tronco. El fuego ardió sin llamas en el interior del tronco por más de un año, hasta que poco a poco consumió el interior del gigantesco árbol, rompiéndose por el peso. Los trozos cayeron al suelo e incendiaron el nuevo incendio, que rápidamente se extendió al bosque que quedaba en pie. Y este fuego lento y escondido estuvo haciendo su siniestro trabajo durante mucho tiempo antes de que rompiera al exterior y fuera detectado. Si los guardias forestales hubiesen estado al corriente de la existencia de tal fuego, hubiesen podido reducir los daños a la pérdida de ese árbol solamente. Pero una vez que el árbol cayó, era demasiado tarde para la prevención y se había hecho mucho más daño. Muy buena ilustración, hermano John, de cómo la salud puede ir destruyéndose poco a poco, ¿no? Así es, lo mismo sucede en nuestra forma de vivir con los hábitos que destruyen la salud. Pueden haber estado devorando durante años inadvertidamente nuestra salud y destruyéndola poco a poco, como usted lo acaba de mencionar. ¿Qué llamado nos hace el apóstol Pablo, hermano Fran? Podemos hacernos esa pregunta y contestamos con lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, nos dice el apóstol Pablo: «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». ¿Cuánto merece la pena el estar bien? Hacemos esa pregunta. Bueno, la salud es un tesoro sin precio, nunca apreciado hasta que se pierde. La enfermedad es el lujo más caro conocido para el hombre. Dios quiere que seamos saludables y nos ha dado una guía para la salud y la felicidad. Pero no nos va a forzar a que la sigamos, por supuesto. De todos modos, no seguir sus consejos resultará en una salud pobre. Dice el libro de Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 7, las siguientes palabras: «Lo que el hombre sembrare,
eso también cosechará. Si sembramos, hermano Frank, los hábitos saludables de Dios, cosecharemos buena salud, por supuesto. Claro, ¿qué ejemplo nos deja Pablo? En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27, nos dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y qué promesa, para ir terminando estos minutos de salud, podemos reclamar mientras luchamos contra hábitos dañinos? Bueno, el libro de Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén. Amigos oyentes, hasta aquí lo que es los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para ustedes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar lo que es al tema para hoy, titulado El cuerno pequeño pensó en cambiar los tiempos y la ley. Y vamos a empezar como siempre con la palabra de Dios, con un versículo que hemos leído antes en los programas anteriores, que es Daniel capítulo 7, versículo 25. Y nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Interesante versículo, de eso estuvimos hablando en el programa anterior, ustedes recordarán. ¿Sabe usted, amigo radioyente, que hay un día sumamente importante que casi todo el mundo ha olvidado? Es sorprendente que solo pocas personas estén al tanto de esto, porque es uno de los días más importantes en la historia de la humanidad. No es tan solo un día en el pasado, sino que tiene vigencia en el presente y en el futuro. Es más, lo que sucedió en ese día olvidado puede tener un profundo impacto en su vida, en vuestras vidas. O sea que hoy vamos a hablar un poco también, hermano Frank, del día olvidado de la historia. Y veamos nuestro ejemplo, que es Cristo Jesús. Y de acuerdo a eso hacemos una pregunta: ¿qué día de la semana observaba Cristo Jesús, hermano John? Lucas capítulo 4, versículo 16 nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Muy interesante, porque muchas personas hoy, hermano Frank, se preguntan o hacen la pregunta: ¿qué día de la semana es sábado? Bien, muy importante. La palabra sábado, de acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española, la página 1037 da la definición para lo que es sábado y dice: séptimo y último día de la semana. Interesante, hermano Frank. En el libro de Marcos, el capítulo 16, los versículos 1 y 2 dice: cuando pasó el día de sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, o sea, para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de mañana, fíjense bien, el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol. Hermano Fran, la Biblia es clara, no queremos creerle al diccionario de la Real Academia Española, pues creamos lo que dice la palabra del Señor. La Biblia está estableciendo claramente en estos textos de Marcos 16, versículo 1 y 2, de que el séptimo día de la semana es sábado, porque el primer día de la semana, el día que Cristo resucitó de la tumba, es domingo, por supuesto. ¿Qué viene después de sábado? El domingo. Claro. Hermano John, interesante. ¿Por qué no vamos al principio en la misma palabra de Dios? Y hacemos la pregunta: ¿quién hizo el sábado y cuándo? Génesis capítulo 1 y el versículo 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero fíjense lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén. Así que, hermano Fran, estos textos que estamos leyendo establecen claramente de que el séptimo día, o sea, el sábado, no comenzó en los tiempos de Moisés, sino que mucho antes fue creado por el mismo Dios en los mismos orígenes de la creación de esta tierra. Y también nos dice ese versículo, Génesis 2 al 3,
que hay tres cosas que hizo Dios con el séptimo día, hermano John. Reposó en el séptimo día, bendijo el séptimo día y además de eso lo santificó. Fue santificado el séptimo día. Amén. De acuerdo a Génesis 2, 2 y 3 que usted acabó de citar. La palabra en hebreo para santificó es kadash, que significa apartar, dedicar, santificar, santo o señalar, de acuerdo a la concordancia Strong's hebreo-griega que hemos citado muchas veces a través de este programa, la página 116 y el número 6942. Muy interesante, hermano Fran. O sea que el séptimo día, el sábado, en el principio Jehová lo apartó para un uso santo. Eso, o sea que es un día especial para Dios. ¿Qué dice Dios de los 10 mandamientos que escribió con su propio dedo acerca de la observancia del sábado? Es una pregunta que también viene a colación y es muy importante que nosotros la consideremos en este programa hoy. De acuerdo al libro de Éxodo, el capítulo 20, que es donde se encuentra la tabla de los 10 mandamientos, los versículos del 8 hasta el 11 nos dice lo siguiente: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Ahí está. O sea, el sábado, hermano Fran, fue creado por Dios para un uso santo. 6 días trabajarás, dice el versículo 9, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado. Ahí está. La Biblia está corroborando lo que ya habíamos leído en el diccionario de la Real Academia Española. El séptimo día es ¿qué? Sábado. Para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Y Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10 nos dice, y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pero ¿no ha habido cambio en los 10 mandamientos? Es una pregunta, hermano John, que se escucha hoy en día en el mundo cristiano y en el mundo secular. Así es. Miren lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y Salmos capítulo 89, versículo 34 nos dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, incluyendo los 10 mandamientos. Así mismo es, porque muchas personas hoy, como usted lo dice, piensan de que Dios ha cambiado los 10 mandamientos o alguno de esos 10 preceptos. No, no es así. Preguntamos también, ¿cuál es el pacto que Dios hizo con el antiguo Israel y que hará, óigalo bien, tiempo futuro, hará con su pueblo en el tiempo del fin? Bien, primero vamos al primer pacto con el pueblo de Israel, que se encuentra registrado en Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Nos dice lo siguiente, y él, o sea Dios, os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Cuál era? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Fíjese bien que fue el mismo Dios, hermano Frank, que él se tomó el lugar para escribir su propia ley. No dejó que el hombre o Moisés en este caso lo escribiera. Y en Hebreos el capítulo 10 y el versículo 16 habla de ese nuevo pacto en el tiempo del fin. ¿Y cuál es? Bueno, dice Hebreos 10:16 lo siguiente: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que, hermano Fran, ya Dios no nos va a dar esa ley en tablas de piedra. Ese pacto fue roto por el antiguo Israel porque ellos no cumplieron ese pacto. Pero ahora el nuevo Israel, el Israel moderno, el pueblo de Dios, la iglesia en el tiempo del fin, Dios quiere entregarles una vez más ese pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Los 10 mandamientos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Qué maravilloso es eso, ¿verdad? Sí, vamos a continuar con la secuencia, hermano John. Es que en cuanto a los apóstoles, ¿observaban el sábado los apóstoles? Miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de sábado discutió, estudiaba
con ellos. Adoraban también los gentiles en el día de sábado, porque a veces creemos de que solamente los discípulos guardaban el sábado, pero no, los gentiles también guardaban el sábado porque era el día que Dios había establecido. De acuerdo a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, los versículos 42 y el versículo 44 nos dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de sábado les hablasen de estas cosas. Fíjese bien, el siguiente día de sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero hay una pregunta que será al aire, hermano John. ¿No fue la observancia del sábado transferida al domingo en ocasión de la muerte o resurrección de Cristo? Hay un versículo clave que podemos ver aquí lo que está pasando. Mateo capítulo 24, versículo 20. Orad pues que vuestra huida de Jerusalén, por supuesto, no sea en invierno ni en sábado. Interesante, hermano Fran, porque estas palabras se cumplieron 39 años después de que Cristo dijo esas palabras registradas en el famoso sermón profético de Mateo capítulo 24. En el año 70, ¿no? Exactamente, en el año 70. Cristo pronuncia esas palabras aproximadamente en el año 31. 39 años después, esas palabras se cumplieron y Jesús le dijo: orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Interesante, porque muchos hoy, profesos cristianos, enseñan o dicen de que Cristo clavó el sábado cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. En otras palabras, Jesús mencionó una profecía cercana, incluyendo al sábado. Así mismo es. Las mujeres que vinieron a ungir el cuerpo de Cristo, fíjese bien lo que sucedió en el libro de Lucas, el capítulo 23, los versículos 54 al 56. Esperamos, como siempre lo decimos a través de estos micrófonos, que las personas que nos estén escuchando en estos momentos puedan estar tomando nota de cada uno de estos textos, para que así ustedes mismos puedan estudiar estos mensajes, estos textos bíblicos, y puedan corroborar con lo que dice la palabra de Dios, y lo que nosotros estamos leyendo obviamente es palabra de Jehová. Repetimos, Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56 nos dicen: era día de la preparación y estaba para comenzar el día de sábado. O sea, cuando Cristo murió, que fue un viernes, interesante, estaba por comenzar el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado se guarda de puesta de sol a puesta de sol, tal Amén. cual está establecido en la palabra de Dios. Amén. Dice el versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Fíjese bien, Cristo ya había muerto. Las mujeres lo acompañaron, hermano Frank, hasta donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, allí en ese sepulcro. Y el versículo 56, noten cómo dice: y vueltas, o sea, las mujeres prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. Claro. No dice conforme a la costumbre judía, porque muchas personas también argumentan, hermano Fran, de que este mandamiento fue dado expresamente solo para los judíos. Pero la Biblia dice que estas mujeres descansaron, aún después de que Cristo ya había muerto, descansaron el sábado conforme a ¿qué cosa? Al mandamiento. Interesante. Y Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2, hace una conexión con el mismo evento. Nos dice: cuando pasó el día sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, en el primer día de la semana, o sea, después del sábado, lógicamente el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Interesante, o sea que estas mujeres que vinieron a ungir el cuerpo de Cristo guardaron el sábado conforme al mandamiento, hermano Fran, aún después de que Cristo había muerto. Desde el viernes. O sea que eso echa por tierra entonces la posición de muchos de que Cristo clavó el sábado cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bien, Lucas, fíjense bien, el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, nunca dijo que Cristo transfirió el sábado por el domingo. Vamos a citar Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 1 al 3, que nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Fíjense bien que Cristo les dio mandamientos a los apóstoles el tiempo que estuvo después de que resucitó. Y
por supuesto, aquellos que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hermano Frank, no hay un solo texto bíblico en todo el libro de Hechos de los Apóstoles, ni una sola palabra de Cristo Jesús que le diga a sus discípulos antes de él partir al cielo y les diga, ya empiecen a guardar el primer día de la semana en honor a mi resurrección. ¿Será observado el sábado en la tierra nueva, que es nuestra meta como cristianos, hermanos? Amén, amén. Miren lo que dice Isaías 66, 22, 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de sábado en día de sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no empezar desde aquí en la tierra, hermano John, guardando el sábado? Así mismo es, porque prácticamente en la tierra nueva vamos a guardar el sábado, no el domingo. Amén. Pero no es el domingo el día del Señor, hermano Frank, porque muchas personas piensan de que sí, el domingo es el día del Señor, pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dejemos que sea la Biblia y solo la Biblia responda a esa interrogante, ¿verdad? Isaías, capítulo 58, versículo 13 nos dice, si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Entonces, ¿cuál es el día del Señor? El sábado. El sábado, y él lo llama santo. ¿Por qué? Porque ya dijimos en el principio, el Señor lo separó, Kadesh, lo santificó para un uso santo, un uso sagrado, mis amigos radioyentes. ¿No deberíamos guardar el domingo en honor a la resurrección? Esa es otra pregunta que tal vez viene a la mente de nosotros y muchas personas tal vez se están haciendo en este momento. No, es que guardamos el domingo porque estamos honrando a Cristo cuando resucitó de los muertos, cuando resucitó de la tumba, ¿verdad? Miren lo que dice, hermano John, Romanos capítulo 6, los versículos del 3 al 6, concerniente a la pregunta y el comentario que usted está haciendo ahora. ¿No sabéis, dice Pablo, que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Interesantes versículos que usted acaba de citar allí. Así como usted no está obligado a guardar el viernes en honor a la crucifixión, tampoco tiene la obligación de guardar el domingo en honor a la resurrección. Cristo estableció, fíjense bien, el precepto del bautismo en honor a su muerte, su sepultura y su resurrección. La Biblia, amigos radioyentes, en ninguna parte sugiere santificar el domingo en honor a su resurrección. Lo acabamos de leer en Romanos 6, versículos del 3 al 6. Honramos a Cristo obedeciendo sus mandamientos. Él dijo en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y no sustituyendo sus mandamientos por requisitos establecidos por los hombres. Entonces, hermano John, por lo que hemos visto hasta ahora, si la santificación del domingo no es bíblica, no está en la Biblia, ¿de dónde vino entonces? ¿Qué dijo Dios por medio del profeta Daniel que haría el cuerno pequeño? Vamos a repetir el versículo otra vez, Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley también. Así es. ¿Qué poder ha pretendido tener la autoridad para cambiar la ley de Dios? Solamente hay un poder en esta tierra, hermanos radioyentes, el papado. ¿Cuál parte de la ley de Dios especialmente pensó el papado en cambiar? Respuesta, el cuarto mandamiento. El catolicismo romano, hermano Frank, se acredita el cambio. Porque muchas personas piensan de que lo que nosotros estamos diciendo es tal vez un invento nuestro, pero no. Vamos a leer un libro, a citar un libro de historia
que se llama Historia de los Cristianos, página 418, escrito por N. Somervell. Y dice, es la Iglesia Católica Romana la que ha invertido el cuarto mandamiento y puesto a un lado el sábado de la palabra de Dios e instituido el domingo como un día santo. Interesante, hermano Frank. Esos son historia de lo cristiano, documentos católicos, ¿no? ¿Por qué mandó Dios a Israel, hermano John y amigos oyentes, a que santificaran el sábado? Miren lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Y santificad mis días sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén, ahí está. El sábado se dio para que el hombre pudiese mantener a Dios en mente como el creador, porque dice, para que sepáis que yo soy ¿qué? Jehová vuestro Dios. Se puede ver fácilmente en estos textos que usted acaba de leer que un poder tratando de elevarse por encima de Dios, en primer lugar trata de cubrir o quitar lo que llama especialmente la atención del hombre a su creador. Esto no se podría hacer de otra manera tan eficazmente como mediante el poner a un lado el memorial de Dios, el séptimo día sábado. Para esta obra del papado, Daniel tenía referencia cuando dijo, y él, o sea, el cuerno pequeño, el poder papal, pensará en cambiar los tiempos y la ley, de acuerdo a Daniel capítulo 7, versículo 25. ¿Reconoce el papado, o sea, el cuerno pequeño, que él ha cambiado el sábado por el domingo? Pregunta, ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la iglesia tiene poder para instituir fiestas de pretexto? Respuesta, si no tuviera tal poder, está respondiendo el catecismo, no podría haber hecho aquello en lo cual los religiosos modernos están de acuerdo con ella. Ella, o sea, la Iglesia romana, no podría haber sustituido la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día. Un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. Catecismo doctrinal por el reverendo Stephen Keenan. Página 174, hermano Frank. El mismo catecismo está dando crédito de que el sábado es el séptimo día de la semana. Yo no entiendo por qué muchas personas se niegan a creer en eso. Estos son documentos católicos. También el Kansas City católico del 9 de febrero de 1893 citó: la Iglesia Católica, de su propia autoridad infalible, creó el domingo, un día santo, para tomar el lugar del sábado de la ley antigua. Interesante, y vamos a citar otro libro que tenemos por acá también, que se llama La fe de nuestros padres, escrito por el cardenal James Gibbons, 1904, la página 111. Presten mucha atención a esta declaración tan importante, tan contundente, hermano Frank. Dice este cardenal: usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras hacen cumplir la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Increíble declaración. Otro documento, el espejo católico por el cardenal Gibson, citado el 23 de septiembre de 1894. Miren cómo dice: la Iglesia Católica, durante más de 1000 años antes de la existencia de los protestantes, en virtud de su misión divina, cambió el día sábado al domingo. Interesante, la palabra sábado significa descanso, y es el sábado el séptimo día de la semana, por supuesto. La Iglesia recibió la autoridad para hacer tal cambio de su fundador, Jesucristo. Estamos citando otra fuente católica romana, fíjense bien. Él solemnemente confirió sobre su iglesia el poder para legislar, gobernar y administrar, el poder de las llaves. Pero siendo que el sábado y no el domingo está especificado en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observen el domingo en vez del sábado? Increíble, hermano Fran, esta declaración. Sí, por supuesto, es inconsistente, pero este cambio fue hecho alrededor de 15 siglos antes de que naciera el protestantismo,
y para ese tiempo la costumbre era observada universalmente. Ellos han continuado con la costumbre, aunque solo descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Esa observancia permanece como un recordatorio de la Madre Iglesia de la que las sectas no católicas se han separado. Como un niño que se va de su casa pero todavía lleva en su bolsillo una foto de su madre o un mechón de su cabello. Esta declaración se encuentra en un libro que nosotros también tenemos por acá. Si usted quiere una copia, con mucho gusto se la hacemos llegar. Se llama Las credenciales de la Iglesia Católica por el reverendo John A. O'Brien. La página 472 y página 473. Amigos oyentes, como han notado, el papado no solo transfirió la solemnidad del sábado hacia el domingo. Además, aunque los 10 mandamientos de la ley de Dios se hallan en las versiones católicas romanas de las Escrituras, como fueron dados originalmente a los fieles, se le instruye con los catecismos de la Iglesia y no directamente con la palabra de Dios. Como estos aparecen allí, la ley de Dios ha sido cambiada y virtualmente restituida por el papado. Por ejemplo, el segundo mandamiento, que prohíbe hacer y adorar las imágenes e inclinarse ante ella, está omitido en los catecismos católicos, hermano John. Así es. Y el 10º mandamiento, que prohíbe codiciar, está dividido en 2. A continuación, encontramos la ley como fue dada por Dios y cómo ha sido cambiada por el hombre. En este caso, cómo se está cumpliendo Daniel capítulo 7, versículo 25. Así mismo es. Vamos a hablar un poco acerca del edicto de Constantino. La ley dada por Constantino el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, relativa al día de descanso, era como sigue: que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Constantino fue un emperador de Roma, dicho sea de paso. Empero, sigue diciendo la ley de Constantino, que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra del grano o para plantar la viña. De aquí que no se deba dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. Interesante. Hermano John, ¿por qué Satanás odia tanto el mandamiento del sábado? Es una pregunta que hacemos. Vamos a citar 2 versículos. Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11 nos dice lo siguiente: acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el 7º día y lo santificó. Y fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Usted hizo una pregunta muy importante. ¿Por qué Satanás odia tanto el mandamiento del sábado? ¿Por qué Satanás se ha encargado tanto en atacar específicamente este 4º mandamiento? Bien, amigos radioyentes, si ustedes notan, en los versículos que acabamos de citar, Éxodo 20, 8 y 11 y Apocalipsis 14, 7, habla de adoración. Éxodo 20 nos dice quién es nuestro creador. ¿Estamos de acuerdo, hermano Fran? Amén. Que es Jehová, el que creó los cielos y la tierra. Y Apocalipsis 14, 7 nos llama a adorar solamente al creador, al que creó los cielos y la tierra. O sea, aquí estamos hablando de adoración. Satanás, amigos radioyentes, también desea ser adorado. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 8 hasta el 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, o sea, Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Desde el principio, hermano Fran, de acuerdo a estos textos que usted acabó de citar, Satanás siempre ha odiado más al sábado que a todos los demás mandamientos. ¿Por qué?
porque el sábado es el único mandamiento entre los 10 que nos recuerda que Jehová es el creador de los cielos y la tierra y que solo a Él le debemos toda nuestra adoración. El mensaje del primer ángel, ya lo citamos, registrado en Apocalipsis 14, 6 y 7, nos dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano Fran, cuando nos congregamos para adorar a Dios, nuestro creador, por supuesto, en el día que Él eligió, el santo sábado, conmemoramos 2 eventos. El primero, conmemoramos la creación de este mundo y le rendimos tributo solo al creador, Dios. Y el segundo, conmemoramos la liberación del Egipto espiritual, en este caso símbolo de la esclavitud del pecado. Solo Jehová, con su poder creador, nos puede liberar de todos nuestros pecados, y solo Él nos puede dar vida eterna. Maravilloso, ¿verdad? Claro, entonces hacemos una pregunta: ¿acaso no es muy peligroso manipular indebidamente la ley de Dios para intentar cambiarla? Bueno, Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2 nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Interesante, hacemos una pregunta: ¿por qué hizo Dios el sábado? Primero, como señal de la creación, ya lo dijimos, pero volvemos a citar una vez más Éxodo capítulo 20, versículos del 8 y el 11, dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo, ahí está, creó Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Hermano Fran, es una señal de la creación. Y segundo, una señal de la redención. Según Ezequiel capítulo 20, versículo 12 nos dice: y les di también mis días de sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Ajá, muy bien, muy importante. Hay otro versículo, hermano John, que queremos dejarlo pasar, que es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando en estos momentos, hermano Frank, se estarán preguntando: ¿pero cómo es el sábado señal de la redención? Bueno, ya leímos estos 2 versículos, Ezequiel 20:12, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico a nosotros. Y dice Pablo que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús somos que nuevas criaturas. La santificación, amigos radioyentes, es una obra de redención, de hacer santos a seres pecadores y profanos como nosotros. Como la obra de la creación en sí misma, esto requiere de un poder creador. Interesante. Santificar es hacer algo santo o colocarlo aparte para un uso santo. La santificación o hacer santos a seres pecadores puede lograrse, óigalo bien, solo a través del poder creador de Dios por medio de Cristo, a través de su Santo Espíritu. O sea, solamente, hermano Fran, a través del poder que Dios usó en la creación. Se nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, Cristo Jesús ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. Amén. Y en Efesios capítulo 2 y el versículo 10 dice la palabra de Dios que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermano Fran, para nosotros poder experimentar la nueva conversión, la santificación en nosotros, tenemos que reconocer que solamente un poder puede hacerlo o puede lograrlo, y es el poder creador de Jehová. Y es por eso que el sábado es una señal también de la redención. Maravilloso, ¿verdad? Por lo tanto, el sábado, hermano John, es una señal de santificación, así como lo es Cristo para el creyente, porque es un recordativo del poder creador, como usted ha dicho, de Dios,
como está manifestado en la obra de generación. Es la señal del poder de Dios, por lo tanto, en ambos, la creación y la redención, para el creyente es la evidencia o la señal que él conoce al verdadero Dios. Amén. Quien a través de Cristo redime al pecador y lo hace completo. Por eso es que el salmista David, cuando se arrepintió de su pecado, registrado en el Salmo 51, ustedes recordarán, han leído ese hermoso salmo, dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermano Fran, lo que el salmista David le estaba pidiendo a Dios, en otras palabras, era que hiciera de él un hombre nuevo. Amén. Y solamente el único poder que puede hacer a un hombre nuevo es el poder de Jehová, el poder de Dios, el mismo poder que él usó para crear al mundo en 6 días, hermanos radioyentes. El creador. Exactamente, o sea que el sábado es el gran memorial de la creación y del poder creador de Dios, un recordatorio constante del verdadero Dios viviente. Por eso, hermano Fran, ahora entendemos por qué Satanás odia tanto ese mandamiento y por qué levantó un poder en esta tierra simbolizado por el cuerno pequeño, Roma papal, para cambiar este mandamiento del séptimo día por el primer día de la semana. El plan de Dios en hacer el sábado, amigos radioyentes, y en mandar a que fuese guardado como un día santo, fue para que el hombre nunca se olvidara de Dios, el creador de todas las cosas. Al ser el sábado original un memorial perpetuo de Dios, al llamar Dios al hombre a que lo guardase y lo santificase, el hombre no podía dejar de guardar el sábado original y olvidarse de Dios, por supuesto. Sí, cuando nos damos cuenta, hermano John, de que 2/3 de los habitantes del mundo hoy son idólatras y que desde la caída, la idolatría con su estela de asociado y resultante males ha sido siempre un pecado prevaleciente. Y luego pensar que la observancia del sábado, como Dios lo ordenó, hubiese prevenido todo esto, podemos mejor apreciar el valor de la institución del sábado y la importancia de guardarlo. El mundo hubiera sido totalmente diferente, hermano. Exactamente, no existieran idólatras, no existieran ateos, ni existieran tantas religiones hoy en el mundo. Pero Satanás sabía qué había detrás de todo eso. O sea, tenía un plan maestro y es por eso que él se ha dedicado tanto en atacar precisamente este mandamiento. Y lo grave del asunto, hermano John, que el mundo religioso ha también olvidado ese día de reposo. Miren cómo se siente Dios respecto a esos dirigentes religiosos que pasan por alto el día santo sábado. Así es, el libro de Ezequiel lo dice, el capítulo 22, palabras fuertes, palabras de advertencia para los líderes religiosos que tal vez nos están escuchando en esta hora, hermano Fran, algún ministro tal vez que ha estado por años enseñando a su iglesia y diciéndole que el sábado ya no hay que guardarlo, que ya no es el día de reposo, sino el domingo, el día del sol, el famoso Sunday, ¿verdad? Pero dice Ezequiel 22, versículos 26 y versículo 31, las siguientes palabras: sus sacerdotes violaron mi ley, hoy podríamos decir sus ministros, sus pastores, y contaminaron mis santuarios, o sea, mis iglesias. Entre lo santo y lo profano, hermano Fran, no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de sábado apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Por tanto, dice el versículo 31, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y el Señor Jesús también fue bien radical, hermano John, porque en Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23 nos dice el mismo Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Increíble, tremenda sentencia, hermano Fran, contra aquellos ministros que profetizaron servir a Jehová, profetizaron tener el nombre de Cristo, profetizaron
hacer muchas cosas, muchos milagros, echar fuera demonios, en fin. La palabra maldad, como aparece allí en Mateo capítulo 7, versículo 23, en griego es anomia y significa violación de la ley, maldad, impiedad, infringir la ley, iniquidad, transgresión de la ley. Concordancia Strong's, hebreo-griega, número 458 y la página 8, hermano Fran. O sea que muchos de estos ministros en el tiempo del fin, el Señor les va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley de Dios. Y el Señor Jesús dice que el que hace la voluntad de Dios va a entrar en el reino de los cielos. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Tiene relación con los 10 mandamientos? Miren lo que dice Salmos capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Interesante versículo, hermano Fran. Usted ha dado en el blanco, como dicen. ¿Por qué? Porque muchos hoy enseñan de que no hay que guardar los mandamientos para entrar al reino de los cielos. Pero la Biblia es clara. Jesús dijo en Mateo 7:21 que solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrarán en el reino de los cielos. Y Juan capítulo 6, versículo 38 también nos dice: porque he descendido del cielo, hablando del mismo Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál fue la voluntad del que le envió, del Padre? ¿Qué voluntad hizo Jesús? Bien, Juan capítulo 15 y el versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hermano Frank, ¿Jesús guardó los mandamientos de su Padre? Amén. Claro que sí. Guardó la ley de Dios, hizo la voluntad de Dios. ¿Por cuánto tiempo entonces, hermano John, con todo lo que hemos visto, fueron establecidos los mandamientos de Dios? Salmos 111, versículos 7 y 8 nos dice: la obra de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Amén. Hecho en verdad y en rectitud. Gloria a Dios, qué hermosas palabras, hermano Fran. Yo creo que este programa ha sido claro, la palabra de Dios es clara. ¿Por qué nosotros confundirnos? ¿Por qué seguir mandamientos y tradiciones de los hombres y no dejarnos llevar por una, así dice Jehová? Yo no entiendo, hermano Fran. Esperamos de que este mensaje pueda calar en lo más profundo de los corazones de las personas que nos están escuchando en esta hora. El Señor tiene un mandamiento sagrado. Amén. Un mandamiento es el día casi olvidado, el día que está siendo pisoteado por el mundo secular, número uno, y también por el profeso mundo cristiano en el tiempo en que estamos viviendo. Hermano Fran, ¿por qué no hacer un llamado en los minutos que nos quedan que se encuentra en el libro de Apocalipsis? Jesús está a la puerta de tu corazón en esta hora, amigo radioyente. Está a la puerta de tu vida. Él quiere entrar a tu vida. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarte a guardar esos mandamientos, a guardar esos 10 preceptos. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 20, Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Fíjese bien que Cristo no forza, no pretende poner su mano sobre esa cerradura y querer entrar. No, Él dice que Él está a la puerta y Él llama, Él toca. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermano Fran, Cristo está tocando la puerta del corazón de cada uno de nuestros oyentes en esta hora, y esperamos de que las personas que están escuchando este programa en esta hora puedan tomar una decisión de si no han estado guardando, ¿verdad?, ese santo día de reposo. A partir de hoy, después de haber escuchado este programa, comiences a guardar ese santo día de reposo, ese cuarto mandamiento de la ley de Dios, el sábado de Jehová. Hermano radioyente, el tiempo se nos ha terminado lamentablemente, pero si usted tiene alguna pregunta relacionada a este mensaje en esta hora, si tiene alguna interrogante, pues escríbanos. Apreciados amigos y hermanos, si desean comunicarse con nosotros, escríbanos a Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. También nos pueden llamar a los siguientes números de teléfono:
484-6418, 410-2145, ambos con el código de área 813. También pueden visitar nuestra página web www.elfuerteclamor.org. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.